Bueno, vamos a hablar de educación. Estamos con Axel Rivas, 39, investigador principal del programa de educación del Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento, se llama CIPEC, y es un investigador importante sobre el tema de la educación. Axel, la primera pregunta que quiero hacerte es, ¿la educación argentina hoy, cómo está, es un problema, como planteábamos antes de venir hasta acá? ¿Es un problema de dinero o es un problema de imaginación? No, yo creo que hoy es un problema de articulación política y de decisión política. Es decir, hemos tenido una década de mucho crecimiento económico y de recuperación después de una gran crisis que en el sistema educativo se sintió como una recuperación. Hubo un gran aumento del financiamiento educativo, hubo una ley de financiamiento educativo que se cumplió. Hemos pasado del año 2004 de estar en el puesto 81 a nivel mundial en el ranking del financiamiento educativo, de cuánto el país invierte en educación frente a su economía, digamos, que es la mejor medida, claro, es una medida real, al puesto 19 en el año 2010. Es decir, avanzamos muchísimo, llegamos al 6% del PBI destinado a educación. Es una cifra muy alta en términos internacionales. Eso palió grandes deudas y recuperó en gran medida el salario docente, pero después de estar muy atrasado el salario docente. Todavía creo que falta un largo camino en términos de las políticas, en términos de qué hacer aprovechando esos recursos para cambiar el sistema educativo en aquellos aspectos más críticos que tiene la educación. ¿Qué son? Yo creo que el principal... como bien vos decís, hay claramente una situación de mayor financiamiento y, no sé, tal vez de mayor asistencia también. Sí, ¿Se ha recuperado la asistencia escolar, digamos? Ha aumentado mucho la asistencia en el nivel inicial. Claro. Las salas de 3, 4 y 5 años están llegando a la cobertura máxima, y lo cual es un gran logro, porque ese nivel es absolutamente crítico para el futuro de los alumnos, claro, sobre todo en condiciones de pobreza. Todavía tenemos grandes deudas en la educación secundaria, es el lugar más crítico y no estamos logrando en los últimos años avanzar en la inclusión en el ritmo que el financiamiento estaría indicando. Se construyen escuelas, se crean cargos docentes, pero hay algo que está pasando en el sistema educativo que nos indica la lentitud del proceso de escolarización, la baja cantidad de jóvenes que se están acercando a las escuelas, es que la escuela no funciona. No es una cuestión de dinero, no es una cuestión de construir escuelas donde no hay, simplemente. Eso es necesario, pero no suficiente. Es necesario cambiar el modelo de escuela secundaria, de refundarlo, porque fue pensado originalmente para unos pocos y en su mentalidad y en su organización sigue trabajando para unos pocos, en contradicción con el principio que tiene que defender hoy, que es la universalización. Claro. Hay algo que decía Tenti Fanfani, Emilio Tenti Fanfani, que es, ¿no?, como una especie de sabio de la educación, investigador de la educación, que decía que la excelencia en la educación es un bien escaso. Es como la tierra y es como el dinero. Entonces, es difícil de democratizar la excelencia. La educación se puede democratizar. La gente puede querer un título, pero de ahí a tener una excelencia en educación es más difícil. ¿Acordás? Claro que sí, es muy difícil, pero yo no creo que sea un bien escaso. Yo creo que es un bien multiplicable y que para eso es necesario tener las decisiones de política correctas en el momento correcto. Es muy difícil cambiar la educación cuando no hay recursos, muy difícil, pero cuando hay recursos hay una gran potencialidad. Y basta ver los casos, yo he estudiado mucho el caso de Finlandia. Finlandia es el país que saca los mejores resultados en las pruebas internacionales de la calidad, y no solo los mejores resultados en calidad, sino en equidad. Es el país con menos diferencias entre sus mejores y sus peores escuelas. Es decir, es un sistema, en todo el sentido de la palabra, un sistema educativo que funciona para todos. Ahora, el nivel de pobreza máxima, extrema, en Finlandia no existe. Claro, es otro país, es otro mundo, pero ¿no nos podemos muchos comparar otros con países... Brasil? Sí, pero muchos otros países de igual nivel de riqueza o incluso más ricos que Finlandia logran resultados muy inferiores. Bien. Y Finlandia lo que ha demostrado es que la clave de éxito fundamental son los docentes. Finlandia apostó hace 30 años a formar excelentes docentes, a formarlos en universidades durante mucho tiempo, a prestigiar la docencia, a tratar de que lleguen los mejores a elegir la carrera docente, que no sea una opción de descarte, que no sea vista la docencia como un lugar, un puesto seguro de trabajo simplemente. Y es una transformación cultural que necesita mejores puestos de trabajo, necesita mejores salarios y necesita una revisión de
por qué queremos ser docentes y qué nos ofrece la docencia. Bueno, es interesante lo que vos decís, claro, porque en realidad, a ver, para que no se enojen los docentes, no tenemos unos docentes o en general, la docencia argentina, a ver, para que una persona quiera ser maestra, es que hay muchas otras cosas que no puede ser, no que no quiere ser. Es difícil que la ilusión de tu vida sea ser maestra con este nivel de salario y con este nivel de escuelas. Sí, no es la profesión más buscada por los que tienen mejores promedios en la secundaria. Es una realidad. Yo creo que igual la docencia sigue teniendo un fuerte componente de vocación. Tenemos una gran herencia histórica. Muchos docentes de hoy son hijos de docentes, tienen el fuego sagrado de la docencia en su vida, en su historia familiar. Pero creo que todavía no hemos logrado convertir esa vocación en una posibilidad de un ejercicio renovado de la docencia. Una nueva docencia que aproveche las posibilidades que hoy tiene en sus manos. Hoy hay 3 dimensiones que nunca antes estaban presentes en las escuelas. Generalmente tendemos a ver esta como quizás la peor época para ser docentes. En cierto sentido es real, es muy difícil ser docente, pero hay 3 cosas que nunca antes los docentes tuvieron. Una es libertad de enseñanza. Hasta hace unos 40, 50 años la libertad de enseñanza no existía, era todo dictado por el Estado, ni hablar de las dictaduras. Tenemos por primera vez la posibilidad de que el docente piense y actúe por sí mismo. En segundo lugar, en base a una currícula general, digamos, claro, claro. En base a principios generales, en base a contenidos, pero no con el orden de hacer lo que le dicen solamente. En segundo lugar, los alumnos tienen hoy más libertades que nunca. Los alumnos pueden buscar por sí mismos, pueden hacerse preguntas, pueden hablar, pueden interrumpir, pueden reírse en la clase, lo cual puede generar mucho desorden, pero también tiene una gran potencia para aprender. Y en tercer lugar tenemos las nuevas tecnologías y especialmente Internet. Tenemos la posibilidad al alcance de nuestras manos, de forma cada vez más masiva y a más bajo costo, de acceder a una enorme cantidad de información que requiere nuevos saberes, requiere saber hacerse preguntas, saber buscar, tener las condiciones de saber qué saber es válido y cuál no, de saber investigar, mucho más que de memorizar y acumular conocimientos. Luis, tendríamos que dejar una pregunta para el corte, sí, dale. Yo te quería preguntar si esta situación o esta realidad es igual o es la misma en la educación privada o en la educación pública hoy en la Argentina, y si esta presunta contradicción es salvable, digamos, como en algún momento la escuela privada era casi un nicho para los que simplemente la querían pagar, pero la educación pública estaba garantizada, y hoy parecería que no es así, ¿verdad? Ya volvemos, dale, un corte y ya volvemos.